Entonces aquí nos dice que la franja vertical por un real X siempre va a tener elementos finitos del conjunto A. Este conjunto en muchos lados se le llama como A sub X. Bueno, aquí le podemos llamar A sub X. Pero si nos vamos a una franja si nos vamos a una franja en Y, tenemos una cantidad, lo que dice es que el complemento es contable. Entonces, aquí haremos una anotación. Entonces, este que vamos a llamar A sub Y tiene complemento contable. Y recuerden que complemento contable, como estamos hablando de números reales, quiere decir que en particular A sub Y es no contable. ¿Okay? Bueno, ¿alguna idea? ¿Algo? ¿Comentarios? Profe, me perdí. ¿Podría volver a explicar eso? Ok, digamos, aquí las propiedades que nos dicen, bueno, ok, ¿cuál es en la parte de Y? Sería que nos dicen que A sub Y tiene complemento los elementos en X. Ay. Primero que todo, A sub Y sería los elementos en X tales que A sub Y pertenece al conjunto. Déjame poner esto aquí. Digamos, en este caso, la franja A sub Y sería el conjunto de los números reales tal que la pareja X, Y está en R. Entonces, por ejemplo, si este es un Y, si este es un Y, en esta franja anaranjada, lo que nos dice es que el complemento de la franja anaranjada es contable. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí, anotación. Y antes habíamos visto que si un conjunto, como los reales, lo podemos escribir como la unión entre dos conjuntos, entonces alguno de ellos tiene que ser no contable. Alguno de X o Y es no contable. ¿Sí? Porque la unión de contables es contable, R es no contable. Entonces, y en este caso nos dicen a Y, perdón, el complemento es contable, quiere decir que el conjunto no puede ser contable. Entonces, eso es una observación. Bueno, nos dice, pruebe que no existe, o sea, nos están diciendo que el conjunto no existe. Entonces deberíamos suponer que por contradicción que el conjunto existe y de alguna forma llegar a alguna contradicción. ¿Alguna idea? Tal vez usar que para toda pareja A, B existe una biyección a la pareja B, A. El reverso.
Es que, digamos, eso sería reflejar, el plano, pero de momento no lo estaríamos usando. Ok. Entonces, digamos, tal vez puede ser un poco confuso como por dónde entrarle, pero si tomamos un elemento, si tomamos uno de los elementos de la pareja, ya sea un X o un Y, podemos por lo menos decir algo del conjunto. Entonces, tal vez hagamos eso. Digamos, no sabemos exactamente qué puede pasar, pero analicemos la primera propiedad que nos dan. Nos dicen que si tomamos un X, va a ser finito. El conjunto de los Y, tales que la pareja X, Y está en A, es finito. Entonces, vámonos con este dibujo, por ejemplo. Vamos una... Está aquí. Entonces, por ejemplo, consideremos estos elementos de aquí. Digamos, si consideramos un X, el conjunto es finito. Y por la segunda propiedad, lo único que podemos decir es para cada uno de estos elementos, esto debería ser un poco más vertical, pero... digamos, de momento solo podemos decir deme un X, tenemos una propiedad, es finito. Y en este conjunto hay Y's, y los Y's tienen una propiedad, que es que las franjas son numerables. Entonces intentemos hacer algo con eso. Entonces digamos, bueno, díganme ustedes, no sé qué podemos hacer ahorita con... ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer con estos elementos de aquí? ¿Qué podríamos decir? Vámonos nombre. Ahí. Por ejemplo, sabemos que a sub x es finito. Tenemos y1, y2, y3, y sub algo. Y tengo una pregunta que tal vez debía haber empezado desde antes. La pantalla, ¿cómo la están viendo? ¿Alguien ha estado teniendo problemas viendo borroso lo que se comparte? ¿Alguien más? Yo la veo bien. Yo también. Sí. Bueno, de momento...
Sí, está bien. Bueno, continuamos. Ok. Ya, un momento. Si es que la pantalla de Stephanie está muy borrosa, pero tal vez las anotaciones en vez de Sniping Tool. Es que me estaba compartiendo la pantalla, pero lo que me mandó sí no sé nada. Pero tal vez las rayas. Bueno, continuemos. Sí. ¿Qué podemos decir? Digamos, aquí tomamos el X. La franja verde tiene una cantidad finita de elementos. Por cada uno de ellos, podemos usar la segunda propiedad para decir, bueno, los conjuntos A sub y tienen complemento complemento contable. ¿Qué podríamos hacer con estos conjuntos, por ejemplo? Digamos, ¿qué podemos hacer con una cantidad finita de conjuntos con complemento contable? ¿Qué podríamos decir de ellos? Digamos, intuitivamente, tener complemento contable se ve, es algo que es muy denso en R, o sea, que tiene muchos elementos. Entonces, una observación es que cualquier pareja de conjuntos, cualquier pareja de elementos de A en las franjas, en estas franjas anaranjadas, o sea, viendo las franjas anaranjadas como elementos de R, eso sí, tal vez sería bueno mencionarlo, que estamos hablando de R, o sea, este conjunto, esta franja anaranjada es de en R2, pero tal vez sería bueno mencionar eso para que no haya confusión. Estamos pensando como subconjunto de R, o sea, estamos haciendo la biyección. De hecho, debería poner un índice arriba para diferenciar del otro, pero lo estamos asociando con un conjunto en R. O sea, aquí la franja anaranjada no es una franja, perdón, la franja anaranjada es una franja en R2, pero estamos considerando solo los elementos de la primera coordenada. Entonces es un subconjunto de R. Entonces podemos decir, por ejemplo, que la intersección, voy a llamar a sub 1 y a sub 2 en vez de usar los yes. Por ejemplo, ¿qué pasa si intersecamos dos conjuntos que tienen complemento contable? ¿Qué podríamos decir cuando dos conjuntos tienen complemento contable de su intersección? El complemento de la intersección sería contable. Sí, esa es la idea, que los conjuntos con complemento contable son muy densos en R.
informalmente, o sea, hablando, digamos, no voy a referirme a eso. De hecho, sí se puede ver que son densos. Pero el complemento es también no contable. En particular, el complemento es no vacío. Entonces, vean qué curioso. Aquí agarramos X, que tiene cierta cantidad de imágenes. Pero en estas franjas anaranjadas, podemos encontrar más elementos que aparecen en la intersección de estos conjuntos. Entonces, podemos encontrar más elementos que están en cada una de estas franjas. Entonces, digamos, llamemos esto un X'. Y entonces, el tamaño de la franja verde por X' de la franja perpendicular, ya va, esto no es verde. Si hacemos una franja perpendicular por X', la cantidad de elementos de este conjunto AX' va a superar a la de A sub X. Simplemente porque está en la intersección de estas franjas. Porque es un elemento común de estos conjuntos, pero tal vez en la franja verde podemos encontrar más elementos anaranjados. Entonces aquí, en realidad, tenemos que el complemento de una intersección va a ser contable, pero no solo para dos conjuntos, sino que para una cantidad numerable de conjuntos. Entonces, en realidad, nosotros podemos decir, interseque no A sub 1 con A sub 2, sino que interseque cualesquiera A sub is, pero haga una cantidad numerable. Bueno, estas n representan la intersección. Si nosotros tomamos una cantidad numerable de yes y consideramos las proyecciones, estos conjuntos los a de yes, como los a sub y son numerables, una intersección numerable de conjuntos con complemento numerable tiene complemento numerable. En particular, complemento contable. En particular es no vacío. Pero eso nos va a llevar a una contradicción. O sea, tomen cualesquiera Y1, tome cualquier subconjunto contable. Incluso vayámonos a los números naturales, tal vez para hacerlo más fácil. Consideremos los números naturales. Y podemos considerar las parejas de la forma 1,y, no, x,1, x,2, x,3 y así sucesivamente. El conjunto de todas estas parejas, para cada uno de esos tiene complemento no contable, complemento contable. Entonces, si intersecamos cada uno de estos, podemos encontrar un X, la intersección va a ser no vacía, entonces existe un X tal que la pareja X, N está en A. Tal vez me estoy saliendo de bordes por aquí. Para todo N. ¿Sí? Ay, borré más de la cuenta. No importa. Y la intersección
Esta intersección es no vacía. Porque es intersección de conjuntos con complemento contable. Entonces sería, podríamos llegar así podemos llegar a una contradicción. Considere para cada n el conjunto formado por los x, tales que x, n está en A. Por la propiedad 2, el complemento es contable. Entonces, la intersección de todos estos es no contable. Quiere decir, hay un x con esta propiedad. Pero en particular esto implica que el conjunto de la parte 1, que la propiedad 1 que nos dan, para este x en la intersección, no es finito. Lo cual es una contradicción. ¿Puedes repetir por qué la intersección de los a sub n es distinta a vacío? Sí. Aquí vamos a expandir un poco. Ahí. Aquí lo que estamos usando es una intersección de los a sub n. Lo que vamos a mostrar es que el complemento de este conjunto, lo que tenemos es que el complemento de este conjunto es contable. Porque el complemento de este conjunto es la unión de los complementos. Y esto por definición es contable. Esto implica que el conjunto original es no contable.